Bueno, no, primero que todo, buenas tardes a todos, a todas. Agradecerles pues, porque yo sé que es un día complejo, la llegada aquí es difícil y pues bueno, que estén aquí da cuenta de pues, que lo que hay aquí, yo lo que veo que me conmueve bastante son amigos, pues, ¿no? Yo sabía que iba a llevar toda esta presentación porque pues, es un libro que creo que todos ustedes saben, es un libro que para mí fue muy especial. Efren, que lo veo por aquí, me decía que piense que es literatura y de alguna manera es literatura, pero pues para mí particularmente es como una celebración de un momento difícil en mi vida y que creo que lo celebro por muchas razones, pues porque es la vida de mi mamá. Muchas cosas. Voy a hablar mucho, espero que me entiendan. Es que me conmueve mucho esto, entre otras cosas, porque siento que estoy un poco en el velorio de mi madre, ¿no? Estoy lleno de amigos, de gente cercana, pues, ¿no? Excúseme si lloro mucho, pero va a ser esta vez la dinámica. Me he tomado un té, tomé todo para no llorar, pero digamos que no es un libro para mí normal, como otros que he escrito, que los que no tienen una distancia. Acá, 3 años después, no tengo distancia y pues un poco lo que siento es que tengo muchos amigos, gente que me ayuda en este trance. Y creo que el libro de alguna manera da cuenta de eso, ¿cierto? Agradecerle pues a Víctor que esté aquí conmigo. Víctor, lo hablamos en estos días, pero además fue un gran amigo de mi mamá. Bueno, nos tocó de todo. Mi mamá era una mujer bastante fuerte. Entonces yo recuerdo con Víctor en particular tengo una anécdota una vez que nos quedamos en mi casa trabajando un guión hasta muy tarde y mi mamá y Leo, que está aquí, a las 2 de la mañana nos sacaron de la casa como unos muchachitos pues, que estaban haciendo pilaturas en la casa. Y desde ahí yo creo que Víctor tuvo siempre una relación muy cercana con mi mamá lo quería mucho. Entonces, cuando un poco les cuento la historia, cuando yo terminé el libro y que inicialmente eran unos poemas, recuerdo que Víctor lo leyó y me llamó como muy conmovido también, ¿no? Estaba conmovido bastante con uno de los poemas y me dijo que le parecía muy bonito. Luego yo di espacio como di un tiempo, di un espacio como a que el libro se reposara en esos poemas y lo volví a leer, se volvieron prosas y digamos que Víctor fue una de las personas, con algunos amigos que acá, que siempre me estuvo como ayudando por acá, por allá, como para encontrarle un sentido a este libro que era complejo. Entonces, cuando lo terminamos, cuando el Cés y Roger, a quien debo agradecerle pues, que se interesó en el libro, cuando decidió publicarlo, pues yo le dije a Víctor que se escribiera el prólogo y Víctor pues muy amablemente quiso escribir el prólogo, que para mí pues es un honor, pero también es un poco parte como de esa celebración que es el libro. Yo creo que el libro más que nada es una celebración, está lleno de amigos que están ahí en el libro, otros que no están, pero en general es una celebración de la amistad, es una celebración que yo le quería hacer a mi mamá, y también creo yo que hay un momento donde el libro también se va volviendo un poco que es como una reflexión en torno a la muerte, a lo que es para uno enfrentarse a la muerte y al dolor, y en ese punto, ahí es donde coincido con Efren, sí se va volviendo un poco literatura. Se vuelve literatura en el sentido de que es una búsqueda mía personal y creo que el libro a las personas que pasen por este lado, o todos pasamos por esto en algún momento de la vida, les puede servir un poco a entender a partir del dolor mío lo que puede ser la proyección de un dolor en los otros. Por ese pequeño abrebocas le voy a Víctor y agradecerte nuevamente, Victorio, que me acompañes en este momento que es bastante especial para mí, donde pues básicamente lo que estamos aquí es un cúmulo de amigos
que casi que si lo señalo con el dedo, habría una historia más para contar en el libro, porque todos hicieron parte de alguna manera de, pues no solo de la vida de mi madre, sino de estos 232 días de los que yo hablo en el libro. Pues Victorio, muchas gracias, hermano. Pues yo venía un poco con la idea de agradecerte, digamos, lo que hayas compartido conmigo, este libro que es tan íntimo, pero veo que hay muchos amigos tuyos que también han venido a compartir, digámoslo, y cuando lo lean van a compartir una cosa muy, muy, muy importante en vos, que era tu mamá, ¿cierto? Obviamente. Y siempre, digámoslo, el hecho de siempre compartir a tu mamá también, digámoslo, de presentárnosla, de darnos a saber que era tan importante, que hacía parte, digámoslo, de tu vida de niño, de tu vida de un muchacho huérfano en cierto sentido de padre, ¿cierto? Y que eso contribuyó muchísimo a esa relación tan intensa, ¿cierto? Y ese abrazo constante, cotidiano con tu madre, el hecho de uno sentía que habías tomado en tu vida, digámoslo, también como el compromiso de estar muy cerca de ella, de ser para ella una familia también, la familia. Entonces, todos sufrimos, digámoslo, la prueba, digámoslo, de dolor tan fuerte que fue la enfermedad de tu mamá, de compartir esa enfermedad. Y luego cuando estuvimos en el velorio, pues sabíamos que estabas pasando por el momento más duro de tu vida. Y cuando me compartes los poemas y lo compartes a todos los amigos, pues sabíamos que íbamos a leer algo que era muy, muy importante para ti, varias cosas muy importantes para ti, que era la poesía, la literatura, la relación con tu mamá y esa relación, porque ella de todas maneras veía en ti un escritor y estaba siempre muy pendiente de lo que ese talento tuyo de escritor pudiera manifestarse, ¿cierto? Entonces todos sabemos que este libro es un momento donde está toda la vida con tu mamá, pues el amor y el dolor, digámoslo, que fue compartir con ella, acompañarla en su enfermedad, lo que significaba ya no contar con ella, pero al mismo tiempo también rescatarla, y a los amigos darnos la posibilidad también de entender la relación con tu mamá, porque yo siempre, a pesar de que te preguntábamos o te mirábamos vivir esa relación, nunca podemos llegar a los detalles y y digamos a los secretos que fue esa relación, que aquí en este libro lo tenemos. O sea, este libro para tus amigos que te queremos y que compartimos esa relación de tu mamá contigo y de la literatura, o sea, porque no solamente era esa relación, sino la literatura, porque yo siempre veía que cuando yo iba allá, pues tu mamá tenía la certeza de que estábamos escribiendo, o sea, que estábamos haciendo algo muy importante. No, pero estábamos hablando y estábamos preparando y estábamos escribiendo un guión que al final se convirtió en La mujer del animal. Y ella sabía de esa aventura, lo que significaba para mí también ese guión y esa película. Y para ti también lo que significaba de pronto ese comienzo de escribir un guión que de pronto se iba a transformar en otros más. Pero de verdad que este es el libro donde entramos a tu corazón, Pacho, ¿cierto? Y entramos también a tratar de conocer un poco la relación con tu mamá, ¿cierto? Y es como una novela, en cierto sentido es una pequeña novela con fragmentos de poesía, es también un libro de poesía. Francisco hizo algo muy especial, primero los escribió como poemas, después no sé por qué los transformaste en prosa, pero obviamente unas prosas llenas de amor y llenas de talento y llenas de inspiración. Y después Pacho lo que hizo fue hacer unos comentarios, ¿cierto? Unos meses después, como al año después, ¿cierto? Más o menos,
volviste a leerlos y te dio como la necesidad de que tenías que completarlos, que comentarlos, pero obviamente en una prosa igualmente poética y en unos fragmentos que uno agradece, porque realmente uno quisiera siempre saber un poco más allá del momento, de la instantánea, ¿cierto?, que hiciste de tu mamá después de su muerte. Yo voy a escribir, voy a leerles entonces el prólogo, que es como una manera, creo yo, Pacho, un poco de ver lo que yo sentí, digámoslo, al leer este libro. Dice: atravesar la experiencia de muerte de la madre, su madre, Edilma, fue para Francisco una vivencia de muerte, una abrumadora conciencia de tener como ella los días contados. El sufrimiento de ella le había revelado su propia fragilidad. Como lo escribió con sus propias palabras en la introducción, vivir el duelo fue vivir la muerte. Comillas, fue hacer un largo viaje al final de la noche en el que la oscuridad se extiende y no termina nunca. Francisco se levantaba durante este triste duelo de 7 meses a escribir en la noche, como un autómata, estos poemas que semejan un diario, y era como si ella le dictara el largo martirio compartido. Entonces ocurría, en medio del dolor, el milagro. Las palabras alumbraban la desolación. Y era una larga carta de despedida, sorprendentemente una carta que parecía escrita por los dos, o para los dos. Francisco decide escribir estos relatos sin distancia, sin eufemismos, comillas, y como una liberación decide escribir todas las palabras que había evitado durante meses. Al fin fueron pronunciadas: el cáncer era cáncer, la muerte era muerte, el dolor era dolor. Descubrió que estaba escribiendo un recuento de la angustia compartida y especialmente una crónica de su relación con su madre. De esta manera podía abrazarla, crear otro vínculo, decirle que la amaba y admiraba profundamente desde otra perspectiva. Este libro que el lector tiene en sus manos fue escrito en 2 momentos: durante los 7 meses de la travesía en el martirio. En cada noche 1 o 2 relatos contenidos, dolorosos pero vigilantes y alertas, y luego, 1 año después, siguió un segundo texto paralelo que surgía como un comentario a cada uno de los poemas. Con el primero, titulado El Día del Padre, Francisco recuerda que en aquellos días Edilma le entregó una tarjeta dándole a entender que él, que había sido el hijo, era ya el padre que la había llevado de la mano durante esos meses de dolor, igual a ella que lo había llevado de niño hasta el colegio. Y Francisco recordaba con precisión que había sido él desde niño el que había escrito muchas veces señalándole que ella era también su padre. Es un breve relato que mezcla los tiempos, los junta unos con otros y produce esa pequeña clarividencia a pesar del dolor. En el comentario de este primer relato, Francisco se ve obligado a recordar circunstancias que completan la crónica. Son esos detalles prosaicos en que la muerte despliega y muestra escuetamente, como sin querer, sus peldaños. Cuenta que el 15 de febrero le diagnosticaron el cáncer y que 4 meses después el dolor se había apoderado de todo, y que allí ella escribió la nota en donde lo nombraba su nuevo padre, el padre de los dolores. En el segundo relato, Copito, Francisco se devuelve en el tiempo hasta antes del dolor y recuerda la imagen del gato a quien la madre miraba cazar lagartijas. Era un gato que vivía ajeno a su propio silencio. Saltaba al lado de la madre y le impedía jugando arreglar la casa. Era un gato que vivía en su propio tiempo lento. Y allí surge la idea que provoca el relato. Espiando sus dolores al pie de la cama, el gato sospecha, Francisco, gracias al tiempo extendido y lento de los gatos, había compartido más tiempo con la madre que el mismo. Son las pequeñas verdades luminosas que la poesía logra encontrar. Luego, en el tercer relato, Ciclo, los 21 días
el intervalo entre cada tratamiento que le hacían a la madre, es la cifra de la esperanza que después de muerta ya no significaba nada. Y el hijo, después de la muerte de la madre, trata de buscar dentro de sí mismo, sin lograrlo, otros ciclos de esperanza. Para terminar, quiero hacer referencia a otro relato que está a la mitad del libro y que se titula Fe. Francisco recuerda que cuando niño no quería aprender a leer, pero su madre le insistió y se le impuso, y le dio las palabras para defenderse del mundo. Y hay aquí en el comentario unos momentos entrañables. La madre le hacía repetir, mientras barría y arreglaba la casa, las conjunciones de las letras que se convertían en palabras. Y de esta manera ella le concedió el don de escribir, el don de tener la fe en las palabras que lo defendían del mundo, de tal manera que esos comentarios, escritos un año después, son también poemas, segundos poemas que expanden y completan los primeros. Para el lector, la experiencia minuciosa de acompañar en este libro los últimos días del himno, la madre de Francisco, es la experiencia de ir encontrando los primeros dolores, los que todavía no han ocurrido o tal vez ocurrieron ya. Uno tras otro, estos relatos construyen un corazón de cristal, hecho de tiempo y de pequeños episodios, a través del cual la madre enseñó al hijo todas las letras del amor, que son en el fondo los lenguajes de la espera, de la vida, de los días. Los momentos de la madre, recordados por su hijo, que son, a pesar del dolor, pozos de amor. Comillas. Aquí cito ya para terminar, uno de los textos o poemas. Dice: mi madre siempre tuvo la costumbre de acompañarme cuando salía de la casa. Cuando llegamos a este apartamento, que sería el último, siempre salía al balcón para despedirme y yo esperaba que estuviera ahí como una especie de cábala, un buen presagio para enfrentar los días y la vida. Durante su enfermedad, al principio, se paraba con mucha dificultad y esperaba que me fuera. Cuando ya no pudo hacerlo, supe que el final estaba próximo. Aquí termina el prólogo y la verdad es que le agradecemos tanto a tu madre porque te dio tantos pozos de amor que luego nosotros, sus amigos, los recibimos de ti también. No, porque la verdad es que lo que tú eres viene mucho de ese cariño que conocimos en tu mamá. Y por eso le agradecemos que ella insistiera en que escribieras. De alguna manera, ese recuerdo de la mamá que está haciendo los oficios, pero que está pendiente de que el niño aprenda a leer y a escribir, es lo que hace que ahora tengamos este libro en nuestras manos. De verdad que gracias a la poesía que permite contar lo más duro, lo más difícil, y que sobre todo por encima del dolor, creo que este es un libro en donde pues Pacho hace un recuento como una pequeña novela de cómo fue esa relación entre un hijo y una madre, y todos estamos conmovidos por eso y enriquecidos por esa cantidad, por ese afecto. Es muy difícil, llevamos tantos años leyendo libros de acciones, de violencia, de fracasos, de cosas duras, y a pesar de que este es un libro muy duro, pero de todas maneras es un libro de poesía hecho con todo el cariño del mundo y es un libro de amor, y te lo agradecemos profundamente. Yo no sé, ya que quisiera que de pronto si quieres leer alguna cosa, uno se encuentra cada momento a veces, no sé si de pronto voy a leer alguno, si te parece. Sí. ¿O quieres leerlo tú? No, de pues capaz. Pero si quieres no, pues yo me imagino que... Porque sí, es muy charro, porque Víctor... pues lo que pasa es que el libro da cuenta de una relación que pues, ustedes lo leen y dicen, no, pues era una relación idílica y maravillosa. Y piensen ustedes, para un hijo único de 40 años, con una mamá bastante, que haya estado gran parte de su vida sola, porque Leo, pues que es mi papá,
de alguna manera siempre fue como muy respetuoso y siempre tuvo mucha distancia, entonces era como mi mamá sola. Entonces la relación que yo tenía con mi mamá, un amigo que lo leyó, que lo leyó al comienzo, me dijo, es que muy macho, marica, yo no sabía que estabas enamorado de tu mamá. Entonces, para mí era como un poco extraño, ¿no? Cuando uno se va metiendo en estas relaciones, es como muy extraño porque, por ejemplo, Michael, que es el oncólogo que está por acá, que es un gran amigo de la universidad, Michael me insistía mucho como vos sos muy buen hijo, vos sos muy buen hijo, y yo veía eso como dentro de la relación que yo había sostenido con mi madre, yo lo veía como muy normal, o sea, como que pues uno dice, ¿cómo más acompaño a la madre en un momento así, cierto? Pero lo curioso era que yo pensaba, ¿cómo hay gente que no lo hace? Y a medida que uno va viviendo, uno se da cuenta que no todo el mundo tiene la misma relación con los padres, obviamente. Que la relación que yo tenía con mi mamá era bastante estrecha, era muy estrecha. Y cuando yo terminé, que terminé muy abrumado, yo lo que pensaba era, hombre, yo decía, ¿cómo salgo yo de todo esto? ¿Cómo salgo yo de todo este tema? Y a medida que uno va viviendo todo el proceso del duelo, llega una cantidad de gente, o sea, todos los amigos, uno empieza a... Gabriel Mesa, que no está aquí, que también tiene un escrito al comienzo. Gabriel, que era una persona que era como muy poderoso en el sentido de que era como el gerente de Sura, y que yo lo había conocido incidentalmente en una tertulia que me había presentado Oscar, entre otras cosas, en una tertulia a la que íbamos, y era una persona con la que yo no había tenido como tanto, como un acercamiento, no era pues un amigo mío realmente, ¿no? Y yo me acuerdo que yo cuando tuve el diagnóstico inicial, yo llamé a Gabriel en ese desespero de uno, pues uno médico, con la mamá enferma. Entonces la primera persona con la que yo hablé fue Michael, que lo llamé y me contestó y le dije, mira lo que salió mi mamá. Michael me dijo, no, vamos a ver, no te preocupes, sí se ve maluco, porque mi mamá realmente inicialmente era una metástasis al hígado. Y yo creo que Michael, como buen oncólogo, me hizo mucho coaching, me dijo, vamos para adelante, esto va a salir bien, no te preocupes, nos metamos con tu mamá. Y como dentro de todo ese espectro de posibilidades que yo tenía, yo tuve como la opción pues yo llamaba a mis amigos y me contestaban, que es una cosa que uno termina agradeciendo normalmente en un momento de estos, que alguien te conteste, te diga algo, pero eran mis amigos. Entonces, pues, lo de Gabriel fue muy particular, porque pues Gabriel no era un amigo mío y además era un tipo como muy poderoso en ese sentido, y no hubo una sola vez que yo llamara a Gabriel que no me contestara y que no me ayudara. Y pues son situaciones muy dramáticas y son muy difíciles de vivir porque pues, el sistema médico es muy complejo. Entonces uno a veces necesita una ambulancia, necesita que la mamá no se la traslade en un lugar. El solo hecho de que mi mamá, que no era una mujer nada complicada en ese aspecto, el momento me dijo, no, si no es Michael, yo no quiero ningún oncólogo. Entonces ese cambio en la EPS, porque ellos le asignan a un oncólogo que es el que es, bueno, eso es muy complejo, eso es muy complicado. Solo ese cambio para mi mamá era como una cosa increíble. Entonces uno va, lo que me fue pasando a mí, hay mucha gente que porque yo aquí, lo otro es que empecé a poner, yo no creo que se lo mostré a René, y me dijo, que vos pongas los nombres de las personas, tiene como una cosa ahí como le dando como una cierta sensación al libro, como extraña y como interesante. Entonces yo lo que opté es por poner gente que estaba en mi cotidianidad allí. Y hay mucha gente que pues, seguramente no está, creo que casi todos mis amigos deberían estar. Y aunque no estén con nombre propio, pues están porque me ayudaron como en ese momento, ¿cierto? Porque es un momento, entonces va llegando gente que entra, que sale, que te ayuda, que eso me impacta a uno. Y realmente yo terminé muy abrumado cuando mi mamá se murió y yo pensaba sí, firmemente que yo me iba a suicidar. Y en ese trance tan complejo, yo, la última semana pues que mi mamá ya se murió, cuando hablé con ella, yo le decía a ella que además creo que era una forma, ella estaba torturada con ese tema, yo le decía, yo me voy a morir.
y con esa idea de la muerte encima, mi mamá allí me dijo una cosa que yo no pensaba que ella la tuviera tan así, pero ella me dijo algo así como, en lo que me decía Víctor, que no lo había pensado, me dijo como, es que a usted le falta hacer algo, pues usted tiene que pues cumplir su destino. Y mi mamá lo tenía muy asociado a mí, que era con el cine, pues, que era con lo que mataba de jodido, sino que mi mamá también pensaba en eso, pensaba en la literatura, como vea, usted tiene que escribir y tal. Y el libro fue llegando así, como que uno está, hermano, abrumado, victorio, sin nada, sin saber cómo sacar ese dolor. Y como como lo vimos en ese poema, pues, de cómo iba a sacar yo el dolor, pues escribiendo, que era básicamente lo que había hecho toda la vida, ¿no? Yo quería preguntarte, o sea, yo me alegro mucho, Pacho, de encontrar en muchos textos, en muchos momentos, en muchas frases, ¿qué te digo yo? Haber estado preparado y que siendo tan consciente que tú eres un gran lector, eres un gran escritor, estás escribiendo siempre cosas que a veces me muestras y demás, pero me alegraba que la literatura te hubiera permitido expresar tantas cosas, no solo para que fuera una catarsis para ti, sino para el lector fundamentalmente, te lo digo. O sea, esa tensión, digamos, lo del lector que eres tú, que has sido un lector muy, muy atento, digamos, leyendo y escribiendo en torno a libros de gran calidad. En ciertos momentos yo me alegraba que pudieras decir esas cosas tan difíciles, ¿cierto? Duras, a veces sin mitigar, digamos, la desesperanza, y a veces también con la posibilidad de agradecerle a tu mamá y de decir de una manera muy profunda esa relación que ustedes tuvieron. Yo pensaba hoy, precisamente releyendo el libro y leyendo algunas partes, digámoslo, qué ironía, o sea, he estado con tanta gente que de alguna manera no han podido tener una relación tan profunda con la mamá. Eso, digámoslo, es también una soledad que les tocó a ustedes dos, ¿cierto? Una orfandad también tremenda, estar al borde, digámoslo, de unos recuerdos y demás de tu mamá, pero también yo creo que los amigos, todos los amigos tuyos, o por lo menos los que yo conozco que están muy cerquita a vos, estuvimos siempre, digámoslo, atentos a esa relación porque nos parecía muy hermosa esa relación. Y la relación, digámoslo, porque cada que uno veía a Vilma, a tu mamá, siempre la veía como era ella y como tú siempre aquí la describes, con admiración. Una mujer de mucha fuerza, una mujer inteligente, solucionando los problemas de la vida diaria como hacen todas las mujeres, todas las madres, y dándole a la vida, digámoslo, un orden, luchando contra el caos, digámoslo, de la desesperanza y todo lo que todos sufrimos constantemente. Ella como que era un artista para solucionar todas esas pequeñas tristezas de la casa, de los rincones, de la vida, de la rutina y todo eso. Entonces nosotros realmente es una riqueza enorme poder leer esa relación de un hijo con su madre, porque en general estamos en una sociedad donde los muchachos no logran tener una relación constante, ni profunda, ni extensa con su madre. Pero quería que bajáramos un poco a la literatura, porque de todas maneras yo estoy seguro que la literatura te sirvió también mucho para conjurar, digámoslo, esa desesperanza brutal que te hizo pensar en que tus días estaban contados. Y yo quiero que nos compartas también, digámoslo, esa lectura que hiciste de la literatura del duelo, como me enseñaste en estos días. Me dijiste, Víctor, es que hay mucha literatura del duelo, de Sabater contando la muerte de su esposa, un Sabater que me decías vos que no se había recuperado, digámoslo, de la muerte de su mujer,
y que últimamente escribía columnas, pero que no había vuelto a escribir un libro, que estaba realmente un poco sacudido todavía por la muerte de su esposa, Bartés, hablando también de su mamá también. Cuéntanos un poco, como siempre hace Pacho con sus citas, estas primeras citas son tremendas, o sea, el epígrafe del libro creo que vale la pena leerlo, ¿cierto? Porque son un poco el resultado de esa lectura de literatura de duelo que hiciste para poder entender. Yo quería preguntarte eso, ¿qué fue lo que encontraste? O sea, ¿qué encontraste de igual, de distinto, que te ha ayudado, digámoslo, a aguantar, digamos, este duelo de tu mamá? Quiero leer simplemente, dice, esta es la historia de cuánto echó en falta a mi madre. Algún día, de una forma única, será también tu historia. Que eso es lo que uno siente. Si quieres, léenos un poquito todos estos. Hay una de Monkeys. Sí, bueno, yo digamos que... un poco cada uno de esos. Este Joyce Carol Oates, que es una escritora canadiense, ella escribe... Esa es una historia hasta simpática, porque yo creo que me he leído todo lo que ha caído en las manos mías sobre el duelo, y debo tener más de 40 libros solo de eso, y empecé a buscar, pues como en ese sazón de uno dice, pues de qué me pego, pues de lo que he creído, ¿cierto? Entonces, Joyce Carol Oates en particular, porque lo descubrí incluso hace muy poco, con el libro ya andando, entonces dije, le voy a poner este epígrafe que me pareció muy bello. Ese es un epígrafe un libro que tiene sobre la mamá, que ella tiene dos libros del duelo, uno sobre la madre, que es de donde Dios la acueste, que se llama Mamá, y otro que es Diario de una viuda, que es un libro muy desgarrador. Yo lo conseguí y empecé a leerlo, y es muy desgarrador de que ella se le muere el esposo de toda la vida de un cáncer. Y entonces yo creo que había leído esta señora que tenía un libro que se llama Bonito del boxeo, y ella es muy prolífica, tiene muchos libros, ¿no? Y entonces pero como que yo no me había interesado en esta escritora, entonces dije, ve la vida de esta señora, ¿qué? Y entonces empecé a buscar, y entonces eso tan desgarrante que era que se le había muerto el esposo, y uno dice, se le murió el esposo, y uno no sabe por qué sigue vivo, pero sigue vivo, es una cosa desgarradora. Y entonces yo, cuando llego y miro en la biografía, entonces como por decir algo, si mal no me falla la memoria, el marido se le murió en el 2012. Entonces, el esposo era un esposo de 40 años, de tal fecha a 2012. Y segundo esposo, 2013. Y entonces yo digo, pero hasta no lo veo nada, por Dios. Yo llevo 3 años y no he podido con esto, y hasta el año ya se había casado. Se casa luego con el esposo, tenía algo, creo que es cáncer cerebral. Tenía eso de neurología. El otro es un libro de un poeta otro epígrafe que yo pongo acá, de un poeta español que creo que yo es el poeta que más me gusta, con otro que va a publicar un libro incluso, que lo va a publicar ahora en octubre, hasta muy parecido el título al mío, que se llama 1 año y 3 meses, que se llama Luis García Montero, que es el esposo de Almudena Grandes, que se le murió también de un cáncer que tenía. Ella falleció hace poco, que es la gran escritora, y García Montero creo yo que es el otro gran escritor que yo siento que se llama Joan Margarit. Cuando yo empecé a buscar, Margarit, que es un gran poeta español, que murió hace poco también, había tenido una hija, y esa hija tenía un problema, con una discapacidad, y él da cuenta en un libro muy bello que se llama Joana, de esa relación con esa hija y de lo que es ver morir un hijo, ¿cierto? Pero recuerden que pues eso es lo que Adonel lo usó acá para que lo que no tiene nombre, ¿no? Que es como que se te muere un hijo, no hay un nombre para eso. Entonces tomé este epígrafe de ese libro que es muy bonito. Te amo desde aquí y sé que me iré amando. No tengo nada más, soy la mirada en los cristales. Hay un poema de Mutis que se llama Amén, y que yo desde muy joven me lo aprendí. Eso no tiene nada que ver con el duelo, pero yo no sé yo por qué tenía ese poema en la cabeza siempre, y yo tuve una época que era muy borracho cuando estaba en la universidad. Mamá sufrió mucho conmigo porque yo bebía prácticamente todos los días,
y algunos amigos darán cuenta de eso. Y yo me emborrachaba y yo repetía y repetía ese poema. Yo no sé por qué yo tenía ese poema en la cabeza, estaba obsesionado con ese poema. Y cuando mi mamá se murió me di cuenta que era por ella. Dice, al comienzo... Dice, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron, te distinguirá la muerte con su primer anuncio, con su primer aviso. Te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te inducirá en su constante visa a otro mundo. Y era que, pues ese es como el gran dolor de la vida, ¿no? Que uno tiene la gente ahí, puede estar con ellos, puede salir y uno está siempre con algo más importante. Que, pues, y con los papás sí que pasa eso, porque yo les decía, ustedes leen esto y dicen, uy, qué relación idílica. Nada, yo no tuve una relación idílica con mi mamá, yo tuve una relación difícil, mi mamá era compleja, yo tuve una adolescencia como loca, yo era muy borracho y me peleaba con ella y la hice sufrir y uno como que va descubriendo el amor, yo no sé ya ustedes les pasa a los papás pues con eso, Victorio, pero es la misma vaina, o sea, las relaciones nunca son idílicas, uno pelea, el día a día. Por eso los matrimonios acaban, porque el día a día es muy complicado. Si aguantarse a uno mismo solo es difícil, ahora meterse a otra persona, eso ya se vuelve una cosa muy difícil. Entonces yo no tuve una relación idílica con mi mamá, pero yo sí creo que la quería mucho y creo que intenté. Entonces, como que cuando mi mamá se estaba muriendo, o cuando nos dimos cuenta de la enfermedad, yo me di cuenta que por estar haciendo otras cosas, había dejado de tener, por ejemplo, unas vacaciones con ella. Entonces apresuré, ahí hay unos problemas que dan cuenta de ello, apresuré todo y me fui con ella para Cartagena, me la llevé para Miami, porque yo siempre tenía que hacer otras cosas que para ella eran importantes. Ella quería tener una casa, entonces yo le quería resolver eso. Y desde ahí, pues hombre, no saqué ni el tiempo ni la plata para hacerlo, entonces ese es como remordimientos que le quedan a uno. Y pensé yo, este poema de Mutis tiene que ver con eso, con esas vacaciones que al final de una manera un poco atropellada. El otro es algo de Sandor Maray, que escribe él tiene unos diarios muy bellos, a veces se le ganan las cosas también, y es muy bonito, que dice, enfurecido conmigo mismo porque no fui capaz de hacer algo más, enfurecido con ella porque murió, sobre el final. Y Julian Barnes, el escritor inglés, tiene también un libro que dice todo consiste en superar la noche, y creo que eso es como a lo que le ayuda a uno este tema de escribir y de tratar de superar una noche que se extiende, pues, ¿no? En literatura de duelo, Víctor, lo que yo te decía, lo más casual, no hay mucho sobre la madre, no hay mucho sobre gente que escriba sobre la madre que se le muere. Roland Barthes tiene un diario del duelo. Barthes era homosexual, yo no lo soy, no tengo nada contra eso, pero tiene una relación muy similar, vivía con ella, daba clases en la Sorbonne, todo el tiempo estaba con ella allí, y era una relación así. Cuando yo empecé a leer y a descubrir esa relación, yo dije, uy, esto es muy parecido a lo mío. Y a él se le enferma la mamá, vive también 8 meses, la mamá vive 8 meses, y él hace un diario que es un diario del duelo, que es un diario pues, pequeñito, y él lo va haciendo y va dando como cuenta de ello. Ese sobre la madre creo que es como lo que yo encontré más que todo está el libro de Ordesa, que es el de Manuel Vila, que es ese escritor español que se volvió, yo lo empecé a leer y se lo había regalado a Michael, el oncólogo, le dije, lee texto, porque se le mueren los papás, y él le escribe un libro muy bonito, muy desgarrador, y le cogí, y como uno va encontrando cabal, entonces yo le regalé el libro a Michael, yo lo empecé a leer y dije, esto es increíble, me gustó mucho, se lo regalé a Michael, y eso fue en diciembre, y en enero y en febrero le diagnosticaban el cáncer a mi mamá, le cogí miedo a ese libro, no lo volví a leer y lo compré varias veces y siempre lo regalaba como por una extraña sensación ahí, pues de que iba a repetir esa historia de alguna manera. Ordesa es un libro bastante bello sobre eso, pero más que, y el de Sabater es muy desgarrado, porque el de Sabater a él se le muere la esposa. Yo la verdad te confieso, se llama La Peor Parte. Él tiene una parte donde habla de cómo está con la esposa. A ella le diagnostican, están en un paseo, ellos hacían paseos como literarios, están en un paseo, a ella le diagnostican un cáncer de cerebro y se le muere a los 8 meses.
y es una cosa así muy devastadora. Yo no fui capaz de leer, aún no fui capaz de leer la parte, la empiezo y siempre la abandono porque me parece, me toca mucho, como la parte cuando ella está en la clínica y todo, es muy dura y muy conmovedora. Y de hecho Sabater dijo que no volvía a escribir, solo escribió ese libro y escribe columnas para el espectador muy corticas, yo creo 200, 300 palabras, y se dedicó a beber. Eso es lo que él hace ya. Sabater está pues como en un retiro alcohólico ya, y él lo reconoce así, pues no da charla, es lo otro que uno se da cuenta ¿para qué sirve la literatura del duelo? Para uno darse cuenta que todos pasamos por lo mismo, todos se nos muere la persona y nos queremos matar, todos seguimos vivos y no sabemos por qué. Yo recuerdo que tal vez la persona que más me padeció a mí, pues además del círculo más cercano, creo que fue Silvia, porque yo a Silvia le iba a enloquecer, porque Silvia Vallejo y yo teníamos esa relación tan fuerte, también ella con sus padres, y yo le escribía y ella fue de las primeras personas que yo le conté, padeció. De hecho, yo tenía un largo escrito sobre Silvia acá y no lo publiqué por pudor, pero era yo creo que Silvia me entiende mucho porque era una cosa así, ella como de ese miedo que uno tiene que se le muera a la gente que uno quiere, pero que se te van a morir, y cuando se te mueren entonces uno dice, entonces yo no sigo, yo me mato, y uno dice, la vida tiene una fuerza extraña, lo dice Sabater, todos nos queremos matar pero uno no es capaz, uno dice, ¿cómo me mato? Y uno quisiera, pero yo fui donde 3 psiquiatras y me decían, usted se va a matar, no sabemos cuándo, pues se va a matar, y aquí estoy. Es un tema. Los psiquiatras no me entienden porque yo fui a que me ayudaran y antes me dijeron, usted tiene una personalidad que usted se va a matar en algún momento, tranquilo, no va a ser ya, va a ser tarde. Y ese era como, no, es muy teso lo de los psiquiatras, lo que le dicen a uno. Y uno como que va superando y uno se va yendo por etapas. Hoy 2 personas me hicieron caer en cuenta de algo, como que, hombre, hay algo más después de 232 días que uno los va viviendo. Uno aprende a vivir con eso, Víctor. Yo recuerdo que yo también estuve cuando tu madre murió, que estuvimos allí muy conmovidos, y pues yo creo que son heridas que uno tiene cuando la madre se le muere a uno, es una herida. Yo pienso que es mejor que uno la viva y no ellas, porque para ellas debe ser devastador perder un hijo. Uno aprende a vivir y uno se va yendo, y en la literatura del duelo se va uno dando cuenta de eso, de que todos vivimos lo mismo. Ese es tal vez ¿qué será? Como el sentido de la vida es ese, ¿verdad? Todos vivimos lo mismo, nos duelen las mismas cosas, el duelo incluso uno lo puede meter en cosas. Ya para terminar, pero también como frente a todo esto, y creo que aquí también hay un amigo que es Juan, que me ayudó mucho con mi mamá, que era como el médico, que hablaba mucho con ella y que ella le cogió mucho afecto. Y Juan me dijo una cosa que yo recuerdo mucho, y es como cuando mi mamá se murió, Juan me dijo que él ayudaba a morir gente todos los días, ¿no? Que ese era el trabajo de él, ayudarle a gente a ir al otro lado, ¿no? Y me dijo, con tu mamá yo tengo una lista y creo que tu mamá estaría entre las 10 personas en mi top 10 de las personas que se fueron más tranquilas. Entonces yo creo que cuando uno vive esa experiencia la puede acompañar. Pues yo me contaban de un amigo en estos días que se levantó y encontró a la mamá con un infarto en la cama, y la mamá, esa soledad tan fuerte. Yo pensaba, bueno, yo pude morir abrazando a mi mamá, pues eso también es un privilegio que la vida me dio, poder estar con ella. Yo sentí todo. Entonces, pues bueno, es un poco de eso. Yo creo que es un libro, Víctor, que surge del dolor, y pues la idea es que ojalá la gente, pues que ustedes que son los amigos, yo no creo que lo vaya a leer mucha gente, lo van a leer ustedes que son la gente importante para mí, y que pues me van a conocer un poquito, porque yo creo que sí es un libro donde yo hago un striptease muy fuerte, no solo frente a lo que pienso, sino a lo que viví, y un poco la idea que cuando Oscar lo leyó al comienzo, Oscar Roldán, y me dijo, déjelo descansar un tiempo. Entonces yo lo dejé como un año, y al año volví y lo retomé.
van a ver ustedes que yo me llevo todo el tiempo amigos por eso, porque esto es como una construcción de todas las cosas. Aquí está toda la gente que estuvo, con algunas excepciones, que estuvo pues acompañándome en ese momento, en el momento de que mi mamá estaba enferma. Y bueno, no, yo siempre pensé que tenía que dejar algo. Y pues creo que este libro es un homenaje bonito. Yo creo que, yo no sé si tenga mucho valor literario o no, y la verdad no lo escribí pensando en eso. De hecho, yo no escribí pensando en publicarlo. El objetivo primario mío era este libro, publicarlo y hacer 100 o 150 libros y regalárselos a los amigos, ¿cierto? Ya lo sacó el set, entonces sí les toca comprarlo, pero la idea era, cuando el editor me convenció, que también hay que hacer esa relación con los editores que es tan compleja, a Roger y con el CES, cuando por intermedio de un amigo Emilio me dijo, lleva el libro que te puede gustar, que les puede gustar. De hecho, cuando Emilio lo leyó me dijo, ese libro es el mejor tuyo. Yo pensaba que era una novela que tenía por escrita y uno nunca sabe, ¿no? Entonces se lo presenté y me dijeron, lo queremos publicar, y yo dudé mucho, y a los amigos que lo habían leído incluso les pregunté, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo publico, no lo publico? ¿Pongo fotos de mi mamá, no pongo fotos de mi mamá? ¿Me expongo, no me expongo? Y creo que al final lo terminé publicando, y hay unos palabras por allí que yo hice, unos que hizo Nati muy bonitos, que yo tomé la decisión porque, pues hombre, finalmente yo no soy creyente, y en esa medida en que yo no soy creyente, yo pienso que el único espacio donde yo me voy a ver con mi mamá es en este libro. Entonces Pues yo creo que tu mamá estaría muy contenta de saber que la acompañaste de esta manera, que escribiste esta carta larga de admiración y de amor por ella, y que dejaste el recuerdo también de cómo ella te acompañó durante tu infancia y tu vida en general. Es que lo curioso, Víctor, es que yo pensaba que yo estaba acompañando a mi mamá, y todo el tiempo me di cuenta que era ella la que me acompañaba. Pues era como que, no, era súper chavo, porque yo recuerdo que yo en esas épocas, con Amparo, la hermana de ella que me acompañó tanto, yo era peor que ahora. Yo lloro pues viendo viendo gaviota, lloro. Y es en esos momentos tan bravos, hermano, que yo sentía, era mi mamá la que me decía, tranquilícese, aquí estoy. Entonces yo pensaba, incluso en eso, mi mamá es la que me está cuidando a mí, yo no la estoy cuidando a ella. Yo siempre sentía que era como ella la que me cuidaba, la que me seguía dando fuerza. A Juan Camilo, un amigo, le dijo que no vaya a dejar al niño solo, cosas de estilo. Pues, yo pensaba, a mí me había pasado una cosa que me acabo de acordar acá. Hacía muchos años, yo me acuerdo, para que lo que es el amor de una madre. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos en un apartamento, yo llegué y yo encontré a mi mamá llorando, como a las 2 de la mañana. Y yo pues llegaba de algunas de las borracheras que no me pegaba, y yo me levanté y yo llegué y la vi a ella llorando, mirando a la ciudad. Nosotros vivíamos en un apartamento que daba como a la ciudad, y ella llorando desconsolada. Yo, pero mamá, ¿qué te pasó? Y entonces ella me dice, ella no para de llorar. Y yo, ¿y qué pasa? Y entonces me dice, eso resume muy bien lo que era mi mamá. Yo creo el amor de las madres. Entonces ella estaba llorando y me dijo, no, es que eso fue hace por ahí 15 años. Me dijo, es que yo estoy, creo que puedo tener cáncer. Y yo, ¿cómo? Porque ella le había hecho como un examen y tenía como la duda. Y mi mamá, y yo, ¿cómo? Pero no, es que, y yo, no, mamá, tranquila, vamos a esperar el examen. Y ella me dice algo, y yo, ¿y usted por qué está llorando si todavía no sabe? Y entonces me dijo, no, algo muy bonito, como, es que, mijo, ¿cómo lo haga usted solo? O sea,
el dolor de mi mamá ni siquiera haber tenido cáncer, sino dejarme solo. Entonces eso dando cuenta como de lo que es el dolor de la mamá, ¿no? Y ella muriéndose y era como que cuídenmelo, no me lo dejen solo, ¿quién me va a hacer la comida? Ese tipo de cosas pues que uno piensa que se desdobla un poco con él. Es lo fundamental para las mamás. Entonces era un poco eso. Victorio, ahora sí ya tenemos que ir terminando. Hay uno de estas crónicas, ¿cierto? De estos fragmentos que me gustó leerlo porque conocí a tu mamá, porque de todas maneras me gusta saber qué había detrás de tu mamá, de su amabilidad, de su buena, y pues de su buena energía siempre con uno. Se llama Collins Avenue. Miami había sido siempre un recuerdo lejano, una ciudad fantasma, apenas una evocación de tiempos mejores, una pena con la que lidiabas en silencio, ese amor del que ya no hablábamos. Para mí, en cambio, Miami era tu voz de nostalgias, un apartamento al frente del mar, ciertos objetos de la casa que guardabas con celo y que te recordaban esa vida lejana de oportunidades idas. Tal vez por eso hicimos ese viaje, tal vez por eso tú, que nunca aprendiste a exigir, querías un cuarto frente al mar en ese hotel de la Collins Avenue. Recuerdo ese día, mientras caminábamos, tu mirada intrigada tratando de encontrar el antiguo edificio donde habíamos vivido. Nunca me habías contado qué es esto, nunca me lo habías contado. Recuerdo tu pasmo ante esa ciudad lejana que ahora se parecía tan poco a la de tu memoria. Y recuerdo abrazarnos tristes, vencidos, con el mar a nuestra espalda al posar frente a la cámara. Ahora Miami siempre será esa foto, tu rostro pegado al mío, el caos y el miedo en nuestros ojos, la certeza atroz de cerrar un círculo, pero más que nada de abrir una nueva herida. Qué bello. Es que mi mamá, cuando nosotros éramos chiquitos, pues mi papá biológico nos había, pues era como una promesa y toda esa época de los 80, un poco loca, digo, que gente, mi papá ya iba para allá, nosotros nos fuimos a vivir con ella, y incluso hoy mi apartamento está lleno de huevonadas de esa época, como porque no ha conservado todo. Antes nos tocó niños carreados de Estados Unidos por 1000 situaciones. Y mi mamá tenía su Miami, mi mamá Miami se le dio el paisaje, pues se iba hablando para allá porque no quería y que no sé qué, pero para mí siempre era como ese tema. Entonces yo dije, como cuando mi mamá ya muy enferma en agosto, yo dije, me la tengo que llevar para Miami, por eso. Entonces con Juliana, con Amparo y todo, organizamos un viaje y nos fuimos. Y la verdad es que mi mamá era una mujer muy poco exigente, ella hermano, todo era una cosa tan berraca, Víctor, hermano, no pedía nada, no existe. Y llegamos al hotel, me acuerdo, y pues en un hotel yo me conseguí por Airbnb a la carrera, yo armé un viaje, yo dije, me voy a gastar lo que no tengo, pero me lo gasto. En 3 días compré tiquetes, me fui, porque yo ya veía a mi mamá muy malita. Y llegamos allá y nos instalamos en un hotel y mi mamá lo único que ha hecho es que quería que como que ir al mar, pues, y llegamos y ese puto hotel no tenía habitación al mar, hermano. Y mi mamá, que no era exigente, se ranchó y que yo no quiero aquí, y porque esto no tiene vista al mar, y qué problema tan hijo, y yo bien abrumado, o sea, yo no tenía cabeza para nada. Y Jorge entonces se consiguió un Airbnb, nos fuimos para allá y nos ubicamos en un hotel, lo que son las cosas de la vida. Nos ubicamos en un hotel y un día yo salí con mi mamá. Nos quedamos como 3 o 4 días. Y un día yo salí con mi mamá y nos fuimos a recorrer esa playa. Y encontramos ese edificio donde habíamos vivido con mi mamá. Así lo encontraron. Sí, donde había estado, y mi mamá se acordó. Y entonces, claro, yo tengo esa foto. Yo tengo esa foto con mi mamá allí
ya estaba con un sol el berraco, nos pusimos una toallita y mi mamá allí recordando esa vida que no había sido pues, como esa alternativa. Todo eso pasó así, fue muy casual ese tema, pero fue bonito para ella porque yo sé que ella quería hacer eso, pues yo dije, ¿cómo yo no llevo a mi mamá? Y la llevé y justo encontramos ese edificio después de que caminamos, pues yo la llevé a la sillita porque ella ya estaba caminando, pero ese es el motivo de ese libro que hay otro que se llama Aires del Tiempo, donde también como Aires del Tiempo, ¿te acuerdas? Que es uno de las lociones. A mi mamá le encantaban las lociones y todo, y la niña Juli tiene lo mismo, es un calco de mi mamá en ese sentido. Pero bueno, no, yo creo que debemos ir terminando, yo creo que, bueno, no, muchísimas gracias Victorio, todos. Sí, para terminar, yo quiero decirte que ¿podemos leer otro? ¿No? ¿Tenemos o no tenemos espacio? Claro. Una cosita pequeñita, una cosita. Es que ese es un libro que está lleno de detalles, de pequeños secretos para los que pues, conocemos y te desconocemos. Es una forma de acercarnos a vos y sobre todo a esa experiencia de amor con tu mamá. Y yo creo que este libro, te lo digo, no sé, va a ser importante, por lo menos para mí, te lo digo. Y lo voy a guardar y porque sé que, como dice el epígrafe, esta es la historia dice la escritora, la historia de cuánto me hizo falta mi mamá, pero va a ser también tu historia, le dice el lector, va a ser también tu historia. Un libro que yo lancé sobre la muerte de mi mamá,